Muy buenos días, hermanos. Que el Señor derrame bendiciones en sus vidas. Hoy, domingo 16 de agosto, continuamos con las enseñanzas de la escuela dominical. Hemos estado ya 5 meses confinados por el COVID-19, pero damos gracias a Dios porque ni esto ha podido detener las enseñanzas tuyas, Señor. Hemos podido continuar con las enseñanzas de la escuela dominical a través de estos medios. Así, Señor, que gloria a Dios por ello. Continuamos, hermanos, con la lección número 9. Recordemos, el tema es la familia cristiana. El texto lo encontramos en Efesios 5, del 21 hasta el 6:9. El versículo clave es Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repitámoslo, hermanos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La verdad central en esta lección nos lleva a entender que este pasaje establece una relación entre la experiencia cristiana de la salvación y las instituciones sociales, como la relación entre los cónyuges, padres e hijos, patronos y obreros. Los hijos de Dios, siendo que somos parte de estas instituciones, debemos de ser el mejor ejemplo de fe en ello. La meta de enseñanza-aprendizaje. El alumno demostrará su comprensión de esta lección al comprometerse a dar testimonio de fe como cónyuge, padre o hijo y como patrono o jefe u obrero. Una meta de aplicación es que el alumno exprese su inquietud a hacer algún ajuste en relación de su participación en estas y otras instituciones de la sociedad. Recordemos un poco el bosquejo, hermanos. Se dividió en 3 puntos importantes. El primer punto era esposos y esposas. Lo encontrábamos en el capítulo 5, en los versículos del 21 al 33. Se subdividió en los puntos: A, el amor del marido por la esposa, y B, la unidad del esposo y la esposa. El segundo punto: hijos y padres. Esto lo encontramos en Efesios 6, del 1 al 4. Y se subdividió en 2 puntos también: en el A, la actitud de los hijos, y B, la actitud de los padres. El tercer punto lo desarrollamos, consiste en la relación entre los siervos y amos. También se subdividió en 2 puntos y es la actitud del esclavo cristiano y B, la actitud de los amos cristianos. La clase terminará con el tema lo temporal y lo permanente y con las actividades de aprendizaje personal. En la clase anterior se trató con el hermano Ernesto el tema de los esposos y esposas y lo miramos en el capítulo 5 del versículo 21 al 33, hermanos. Lo miramos en el capítulo 5 del 21 al 33, donde Pablo en el versículo 33 concluía: por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El carácter íntimo y sagrado de la relación de amor entre cónyuges cristianos debe ser una expresión visual del amor entre Cristo y su iglesia. El carácter íntimo y sagrado de la relación de amor entre cónyuges cristianos debe ser una expresión visual del amor entre Cristo y su iglesia. El marido ha de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, y las mujeres deben de respetar al marido como lo hacen al Señor. Como hemos notado, estas son las actitudes correctas de todos los cristianos entre sí, aplicadas a la relación especial del matrimonio.
Esto pues nos lleva al siguiente punto donde comenzaremos nuestra clase hoy. Hijos y padres. Y lo estaremos viendo en el capítulo 6 en los versículos del 1 al 4. La segunda relación importante en el hogar es la que hay entre hijos y padres. El apóstol Pablo creía que esta relación también tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Ser un hijo o un padre cristiano es de suma importancia. Nótese cuidadosamente que en este pasaje Pablo pensaba en un hogar cristiano compuesto de padres e hijos creyentes. No trata de la relación entre hijos y padres paganos. Comenzaremos hablando de la actitud de los hijos. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 3. En el versículo 1 vemos que los hijos son orientados a obedecer a sus padres. Esta misma actitud había de caracterizar su relación con el padre como con la madre. En el capítulo 5 vimos que uno de los resultados de ser llenos del Espíritu es someterse a unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, que una mujer llena del Espíritu se someterá a su marido. Ahora aprendemos que los hijos llenos del Espíritu Santo se someterán de corazón a sus padres. El deber fundamental de los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. Significa primero que todos los hijos deberían de obedecer a sus padres como al Señor, lo cual significa una consagración a Cristo como Señor de sus vidas. En segundo lugar, significa que deben obedecer a sus padres en todas las cuestiones que vayan conforme a la voluntad de Dios. Si sus padres terrenales les ordenasen pecar, no sería de esperar que lo hiciese. En tal caso, debería rehusar cortésmente y sufrir las consecuencias con mansedumbre, sin desafío, sin reto. Sin embargo, debe ser obediente en todas las demás cosas que no vayan contra la voluntad de Dios. En los textos 6 del 1 al 3, el apóstol Pablo da 4 razones por las cuales los hijos deben de obedecer a sus padres, siendo la primera razón porque es justo. Es un principio básico, erigido en la misma estructura familiar, que los inmaduros e inexpertos deben someterse a la autoridad de los padres, que son mayores y más sabios. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El hijo que vive en casa debe de colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión, obediente a ellos como a los agentes colocados sobre él. Y debe de obedecer a sus padres como si obedeciese al Señor mismo. Aquí el razonamiento es simple, porque se trata del designio perfecto de Dios, y esto así lo exige Él. Y Él es justo, y por eso esto es justo. Oseas 14:9 nos dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Como vemos, esto no es una cuestión solo del Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento la obediencia es clave, a Dios era clave. El profeta Oseas le hace un llamado a los lectores del libro a que sean sabios y elijan el camino del Señor, porque sus caminos son rectos y los justos siempre andan por ellos. Esto pues nos lleva a la segunda razón, es que es bíblico. En el versículo 2 lo vemos con claridad. Aquí Pablo cita Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento del decálogo que incluye una promesa específica de bendición. La promesa de una bendición especial que obedezcan este mandato y que respeten, amen y obedezcan a sus padres. No podemos pensar que se refiere
al primero en cuanto a tiempo, ya que el mandato de Dios dado a Abraham fue primero, como lo vemos en Génesis 12:2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por eso decimos que es el primer mandamiento del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, con esa promesa específica, que serán benditos todos aquellos hijos que obedezcan, respeten y amen a sus padres. La tercera razón es que el Señor quiere el mayor bien para sus hijos, como lo vemos en el versículo 13 en la primera parte, para que te vaya bien. Pensemos en lo que sucedería a un niño que no recibiera instrucción ni corrección de parte de sus padres. Sería personalmente un desgraciado y socialmente intolerable. Debemos de recordar que el Padre corrige a quien ama y nos instruye por el camino correcto. Si esto no se da, el hijo todo tendría que aprender lo que el mundo le enseña, lo cual lo llevará a tener una formación distorsionada. La cuarta razón es la obediencia, que promueve una vida larga, y lo encontramos en la segunda parte del versículo 3. Y seáis de larga vida en la tierra. En el Antiguo Testamento, un judío que obedeciera a sus padres gozaba de larga vida. En esta edad del Evangelio no es una regla sin excepciones. Los buenos hijos de padres creyentes pueden tener vidas breves. Sin embargo, el principio general sigue en pie. Los hijos que cumplen las instrucciones de los buenos padres vivirán más en su conjunto que los demás. La vida de disciplina y obediencia conduce a la salud y a la longevidad, mientras que una vida de rebelión y desenfreno a menudo termina de manera prematura. La vida de disciplina y obediencia conduce a la salud y a la longevidad, mientras que una vida de rebelión y desenfreno a menudo termina de manera prematura. Esto pues vemos cómo debe ser la conducta de los hijos. Debe ser una conducta de respeto, de obediencia y de honra para los padres, porque así lo demanda el Señor. Y con eso honran y glorifican a Dios. Pasamos pues al siguiente punto, la actitud de los padres. Esto lo encontramos en el versículo 4. Así como los hijos tienen la obligación de obedecer y honrar a los padres, así los padres también tienen una obligación especial para con sus hijos. Si los hijos han de obedecer a sus padres, estos a su vez deben de ser cuidadosos en cuanto a la instrucción de sus descendientes. Las instrucciones deben de ser de tal manera como no provocar a ira a vuestros hijos. Lo vemos en la primera parte del versículo 4. El verbo provocar evidentemente se refiere a producir ira, que resultará en amargura y resentimientos permanentes. Algunos padres son tan arbitrarios, variables e inconscientes que su autoridad causa doloroso resentimiento y rebelión en sus hijos, lo que los conduce a desobedecerlos y deshonrar a los padres. Esto pues nos lleva al siguiente punto: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debe formarlos en disciplina. Se refiere a la instrucción y corrección que puede ser verbal o corporal. El llamado de atención verbal, o sea, de palabra, sin llegar a la ofensa, sin llegar a alzar la voz, sin llegar a molestar al hijo, o un castigo corporal, sin excederse en el mismo, sin llegar al daño físico, sin llegar al maltrato físico.
Amonestación significa advertencia, reprensión y censura. El padre debe de advertir al hijo cuando anda en lo malo, reprenderlo y censurarlo, pero todo esto debe de hacerlo con amor. En el Señor, es decir, que tanto la amonestación como la disciplina debe ser orientada en el Señor, es decir, llevada a cabo en conformidad con la voluntad de Dios, la cual está revelada en la Biblia. Por eso es necesario que los padres estudien la Biblia e instruyan a sus hijos conforme Dios lo demanda a través de ella. Es importante que podamos ver que el Señor nos da todo en su palabra. Estudiémosla como padres y podamos saber hacia dónde conducimos a los hijos. Debemos de buscar conducir a nuestros hijos a esa realidad más allá de la que ellos pueden comprender, que es la realidad de Dios. Como nos dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hebreos 12, del 5 al 11, nos da una buena ilustración de cómo debe de ser la disciplina. Lo vamos a leer, hermanos. Nos dice lo siguiente: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de ser de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Como vemos, hermanos, la disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Piedad de definir como la actitud y respuesta adecuada a lo que Dios demanda en todas las acciones de nuestra vida. Es importante que podamos ver esto. Es verdad, como lo dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados. Vemos que la función de la disciplina no es más que corregirnos y conducirnos a poder andar en la verdad que Dios quiere. Nos conduce a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que como padres debemos de hacer por los hijos. Susanna Wesley, la madre de John y Charles Wesley, escribió una vez: el padre que se cuida de someter la voluntariedad en su hijo trabaja junto con Dios en la renovación y la salvación de un alma. El padre que le concede sus caprichos hace la obra del diablo, hace en práctica la religión, inalcanzable la salvación, y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. Repitamos esto, hermano.
El padre que se cuida de someter la voluntariedad de su hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y la salvación de un alma. El padre que le concede sus caprichos hace la obra del diablo, hace en práctica la religión, inalcanzable la salvación, y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. Qué profundo es esto, hermano. Como padres tenemos esa obligación importante de conducir a nuestros hijos por el camino correcto. Y el camino correcto es conducirlos a que hagan la voluntad del Señor. Y que todo eso lo hagan también ellos en amor. Hermanos, por todo lo anterior podemos concluir que la disciplina del hogar cristiano, tanto en actitud como en contenido, debe de adecuarse a la voluntad del Señor, lo que generará una relación, tanto en los padres como en los hijos, de un amor incondicional, lo cual solo podremos lograrlo dejando que el Espíritu Santo que mora en el creyente gobierne y conduzca su vida. Que el Señor los bendiga, hermanos. La próxima clase cerrará con la relación entre los siervos y los amos. Es importante que lean Efesios, el capítulo 6, los versículos del 5 al 9, para que puedan ver y conocer sobre qué va a tratar el tema. Esto pues los ayudará a tener una mejor comprensión de la clase. Háganlo, hermanos, y que el Señor los bendiga. Cerraremos pues, hermanos, con una oración. Señor, qué grato es saber que todo en el hogar cristiano, para que funcione, debe de cimentarse en tu voluntad. Debe de cimentarse en el sometimiento nuestro a tu voluntad, tanto padres como hijos. Asimismo, Señor, podamos nosotros someternos unos a otros en tu temor. Esa es la clave. Pero que ese sometimiento sea en el amor hacia ti y en el amor hacia nuestro prójimo. Señor, ayúdenos a comprender y hacer esto correctamente. Y recordemos, Señor, esto, que la vida cristiana debe ser un ejemplo para ese mundo que se pierde, que debe ser un ejemplo de luz, que debe ser un ejemplo que conduzca a ese mundo perdido de la verdad. Señor, te damos gracias porque, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, tú has permitido siempre que podamos continuar con nuestra instrucción, a pesar de ya tener 5 meses de estar inmersos en esta pandemia. Pero hayas estado tú manifestándote, ayudándonos a salir adelante y por sobre todo recordándonos que tú no abandonas a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. Siempre eres fiel y siempre estás sacándonos adelante en todo. Gracias, mi Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre nos conducirás adelante. Señor, permítenos ser buenos ejemplos de cristiandad, que manifestemos un hogar sometido a ti, que manifestemos un hogar donde la voluntad tuya impere, y que manifestemos un hogar donde haya el amor tuyo se manifieste. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias. Bendíganos, Señor, y bendiga a los hermanos, y que su paz y su amor siga manifestándose en nuestra vida. Todo eso se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén.
sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. Enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser